Nuestro tema para hoy es el adjetivo. Vamos a aprender un poco de lo que es el adjetivo. ¿Qué es el adjetivo? El adjetivo es una palabra que siempre acompaña al sustantivo y la cual nos dice una cualidad de él. Nos dice una cualidad de la persona, del animal, de la cosa o del lugar del cual estamos hablando. Por ejemplo, coche azul. Allí coche es el sustantivo y azul es el adjetivo, en la cual azul nos dice el color del coche. Tenemos otro ejemplo, perro peligroso. El sustantivo es perro y peligroso es el adjetivo que nos dice o nos habla del comportamiento del perro. Niño estudioso. Estudioso es el adjetivo. ¿Qué nos indica ese adjetivo? Nos dice cómo se comporta el niño. Comida sabrosa. ¿Qué nos dice ese adjetivo? Nos habla del sabor de la comida. Pero algo también muy importante. El adjetivo siempre concuerda con el sustantivo. ¿En qué? En el género y el número. Cuando el adjetivo nos habla de género, nos dice que puede ser masculino o femenino. Cuando nos habla de número, nos dice que puede ser plural o puede ser singular. En este pequeño ejemplo nos vamos a dar cuenta la importancia de que los adjetivos y los sustantivos concuerden en su género y en su número. Cuando hablamos de género nos referimos a masculino o femenino, y cuando hablamos de número nos referimos a singular o plural. Singular es cuando hablamos de una sola persona y plural es cuando hablamos de dos o más personas, animales o cosas. Entonces vamos en este caso a leer este ejemplo. El perro fuerte. ¿Cuál es el sustantivo? El sustantivo es perro, como lo dijimos anteriormente. Y el adjetivo es fuerte. En esta oración tenemos, ¿qué género es? Género masculino. ¿Y cuál es el número? Singular, porque nos está diciendo un solo perro, se está refiriendo a un solo perro. Ahí hemos identificado su género y su número. Vamos al siguiente ejemplo. Las perras fuertes. Nos está hablando de muchas perras. Entonces decimos que el género es femenino y su número es plural porque está hablando de muchas. El tercer ejemplo, un pequeño niño. Cuando estamos hablando de un pequeño niño se está refiriendo a un solo niño. Su adjetivo es pequeño, su sustantivo es niño. ¿Y el género cuál es? El género es masculino, se está refiriendo a niño. Y su número es singular, está hablando de un solo niño. Y nuestro último ejemplo, las pequeñas niñas, se refiere a muchas niñas que son pequeñas. Entonces, su adjetivo es pequeña, el sustantivo niñas, su género ¿cuál es? Femenino. ¿Y cuál es su número? Plural, porque son muchas niñas. Allí tenemos varios ejemplos especificando para que identifiquemos cuáles son adjetivos, cuáles son sustantivos, cuál es su género, cuál es su número. Entonces, vamos a continuar con la siguiente explicación de las clases de adjetivos. Continuamos con nuestra clase mirando las clases de adjetivos. Vamos a mirar los más importantes porque existen muchas otras clases, pero en este caso, por ser niños de tercero, vamos a mirar estos. Tenemos 4 clases de adjetivos
escrito aquí en el tablero. Adjetivo calificativo, el demostrativo, el posesivo y el numeral. El adjetivo calificativo, que es este primerito que tenemos escrito aquí, nos dice que es la palabra que nos expresa una cualidad o una característica del sustantivo. ¿Cuáles pueden ser ejemplos de adjetivo calificativo? Bueno, bajo, bonito, simpático, grande, pequeño. Por ejemplo, cuando yo digo el niño es bueno, Antonio es bajo, la niña es bonita, estamos dando una cualidad, una característica de un sustantivo. También tenemos que el adjetivo calificativo es el que más utilizamos nosotros en nuestro diario hablar. Diariamente lo estamos utilizando porque nos referimos a personas que queremos mucho. Mi mamá es bonita, mi papá es alto. Entonces, el más utilizado en nuestro hablar es el adjetivo calificativo. Pasemos a ver lo que es el adjetivo demostrativo. ¿Qué nos dice el adjetivo demostrativo? Son aquellas palabras que nosotros utilizamos para referirnos a una distancia. Este adjetivo demostrativo señala distancia de los seres u objetos con respecto a la persona que está hablando. Entonces, por ejemplo, este, ese, aquella, aquello, estas, esos, aquellas, son unos pequeños ejemplos. Hay muchos más. En este caso estamos hablando como ejemplo de estos que les he escrito en esta zona. Entonces, un ejemplo. Estas niñas están en el colegio. Ese perro está ladrando. Este libro me pertenece. Aquellas flores son bonitas. Eso tenemos de ejemplo de adjetivos demostrativos. Ahora pasemos a nuestro siguiente adjetivo. Adjetivo posesivo. Son aquellas palabras que indican que a alguien o a quienes pertenece un objeto. Entonces, cuando yo refiero mi, mis, tú, tuyo, mío, míos, mis juguetes, mi comida, tu comida, tus palomas blancas, mi jardín. Estas expresiones las utilizamos para referirnos a algo que es mío, algo que es tuyo, un objeto, una comida, una persona que siempre decimos mi mamá, mi papá. Entonces es algo que indica que es mío, posesivo. Esos son adjetivos posesivos. Son ejemplos. Entonces pasemos a nuestro siguiente adjetivo, que es el adjetivo numeral. Aquel adjetivo numeral es aquel que nos indica relaciones numéricas, que nos habla de cantidad. Por ejemplo, cuando nosotros decimos hay 6 camas, la señora pertenece a la tercera edad. Cuando decimos hay 6 pollos, en el armario tengo 7 camisas. Estamos hablando de un adjetivo numeral porque se refiere a cantidad. Este adjetivo numeral tiene algunos tipos que se desglosan de este adjetivo numeral, pero por ustedes ser niño de tercero, vamos a mirar hasta allí.
Entonces, internamente enviamos más actividades, envío ejemplos para seguir aprendiendo acerca de lo que son los adjetivos y practicar mucho. Dios me los bendiga, los quiero mucho.